Aquella mañana salí de casa, con la cabeza puesta en el trabajo y la mano apretando las llaves, sin imaginar que mi vida iba a partirse en dos en menos de un minuto. El vecino del edificio de enfrente, un hombre al que apenas conocía y que siempre evitaba conversaciones largas, me estaba esperando junto a los contenedores. Miraba a un lado y a otro con nerviosismo, como si temiera ser visto. Cuando me llamó por mi nombre supe que algo no iba bien, su voz temblaba, y entonces soltó la frase que me destruyó por dentro. Cuando yo viajaba, un hombre entraba a mi casa cada noche, siempre a la misma hora, con llave propia. Al principio quise reírme, negarlo. Pensar que era un error o una confusión de alguien mayor, pero a medida que hablaba, entendí que no se trataba solo de una infidelidad. Habló de horarios exactos, de un coche caro, de visitas repetidas. Y en ese instante algo encajó de golpe. Mi trabajo, mi dinero, mi familia, todo formaba parte de un mismo juego en el que yo era el único que no conocía las reglas. No solo me estaban engañando, me estaban vendiendo, con acuerdos, con pagos, con silencios comprados, tenía pruebas. Más de las que cualquiera querría tener. Audios, videos, fechas, transferencias bancarias, y mientras ellos creían que yo estaba lejos trabajando como siempre, yo empecé a guardar cada detalle sin decir una palabra, porque entendí que gritar no serviría de nada, pero probarlo todo lo cambiaría todo. Si te gustan historias oscuras, con suspenso real y una venganza legal construida con inteligencia, suscríbete y quédate hasta el final porque esta historia no va de celos. Va de traición, dinero y de lo que pasa cuando un hombre descubre que su propia familia negoció su caída. Me llamo Ignacio y durante años me convencí de que la estabilidad era lo mismo que la felicidad. Tenía poco más de 50, un trabajo sólido y esa sensación orgullosa, casi infantil, de haber hecho las cosas bien. Yo era el que resolvía, el que pagaba. El que arreglaba el grifo, el que renovaba el seguro, el que negociaba con el banco, el que se tragaba el cansancio para que en casa no faltara nada. 2 veces al mes me tocaba viajar por trabajo, a veces 3, y siempre regresaba con la misma idea. Todo esto vale la pena porque lo estoy haciendo por mi familia. Mi esposa Beatriz había dejado de trabajar años atrás. Decía que quería dedicarse al hogar, a cuidar la casa, a que nuestro hijo creciera con una madre presente. Yo acepté sin discutir. En mi cabeza sonaba lógico, yo tenía un buen sueldo, ella podía ocuparse de lo demás, y Beatriz además sabía construir una imagen perfecta. Siempre impecable, siempre controlada, pelo bien arreglado, uñas cuidadas, ropa que parecía sencilla pero nunca era barata. En reuniones familiares sonreía como si la vida le quedara exacta, como si todo estuviera bajo su dominio. Yo la miraba y pensaba, qué suerte tuve. Nuestro hijo Diego ya era adulto. Vivía con nosotros temporalmente, según él, mientras conseguía un buen trabajo en marketing digital. Esa era la frase, marketing digital. La repetía como un escudo cada vez que alguien preguntaba por qué aún no se independizaba. Prometía proyectos, clientes, una oportunidad grande que estaba por caer. Y yo, en lugar de exigir resultados, le transfería dinero, mensual fijo como una nómina inventada, y luego extras, para una laptop mejor, para un curso, para una inversión que iba a multiplicarse. Si yo preguntaba demasiado, Beatriz intervenía con esa calma suya que parecía razonable. Es nuestro hijo, Ignacio. El mercado está difícil, no lo presiones. Las mañanas eran casi idénticas, como una película repetida que me daba tranquilidad. Me levantaba temprano, preparaba café y escuchaba el sonido de la casa despertando. Diego bajaba con el móvil ya en la mano, los ojos pegados a la pantalla como si el mundo real fuera una molestia. Beatriz aparecía después, con pasos suaves, y me daba un beso rápido en la mejilla mientras revisaba algo en su propio teléfono. A veces me decía buen día, cariño, sin mirarme del todo, como si el saludo fuera parte de la rutina, no un gesto de afecto. Yo lo ignoraba, o mejor dicho, lo justificaba. Pensaba que el amor adulto era eso, eficiencia, costumbre, un equipo funcionando. En el desayuno, Diego hablaba de ideas sueltas, un cliente que casi firmaba, un socio que casi invertía, una campaña que casi salía. Siempre casi. Yo asentía, hacía un comentario breve y revisaba mentalmente mi agenda del día. Beatriz preguntaba por mis viajes, por los plazos, por qué ciudad me tocaba ahora. Yo le decía fechas y ella asentía con normalidad, sin dramatismo, como si viajar fuera un detalle menor. Te va a ir bien, decía, cuídate. Y yo, ingenuo, me iba al trabajo con la sensación de estar sosteniendo algo valioso, pero incluso en esa perfección ordenada empezaron a aparecer detalles que no encajaban. Al principio fueron cosas pequeñas, casi ridículas. Beatriz cambió su rutina. De pronto el gimnasio se volvió una prioridad absoluta.
No era solo ir, era hablar de eso, comprar ropa nueva, cremas, tratamientos, perfumes distintos. Se miraba más al espejo, se probaba vestidos que no usaba para salir conmigo. A veces bajaba arreglada en días que no había planes. Y cuando yo preguntaba con tono casual, respondía con una sonrisa ligera: quiero sentirme bien conmigo misma, ¿qué tiene de malo? Yo asentía porque era lo correcto, pero por dentro algo se movía, como una alarma muy baja que no sabía interpretar. Diego, por su parte, empezó a pedir dinero con urgencia. No cuando puedas, no este mes me ajusto, urgencia, cantidades que cambiaban de una semana a otra, y las explicaciones eran siempre vagas, demasiado rápidas, como si las tuviera memorizadas. Una vez me pidió una transferencia extra y cuando le pregunté para qué me dijo para cerrar algo y enseguida miró a su madre. Fue un gesto mínimo, una mirada de medio segundo. Beatriz no dijo nada, pero su expresión cambió apenas, como si confirmara algo sin palabras. Yo lo vi, lo sentí, y aún así me obligué a pensar que estaba exagerando. Hubo otra cosa, las miradas entre ellos. No era cariño, no era complicidad normal de madre e hijo. Era otro tipo de conexión, más tensa, más estratégica, como si compartieran información que yo no tenía. Me pasaba sobre todo cuando yo mencionaba viajes o fechas. Diego levantaba la vista del móvil, Beatriz ajustaba su postura y por un instante quedaban sincronizados. Luego todo volvía a lo normal. Y yo, como siempre, me decía que era cansancio, que estaba imaginando cosas, que trabajar tanto me volvía paranoico. Esa fue mi especialidad durante años, negar lo que me incomodaba para no romper la idea de familia que había construido. Porque admitir que algo estaba mal significaba aceptar que yo, el proveedor, el que resolvía, el que pagaba todo, no estaba viendo lo más importante. Y yo no quería ser ese tipo de hombre. La noche antes de que todo explotara, recuerdo haberme quedado un segundo más de lo habitual en la puerta del dormitorio. Beatriz ya estaba en la cama, con el móvil iluminándole la cara. Diego estaba en su habitación, también con el móvil, como siempre. La casa estaba en silencio, ese silencio limpio que antes me daba paz, pero esa vez no. Esa vez se sintió como si algo estuviera escondido dentro de las paredes. Me acosté, apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad. No tenía una prueba, no tenía un motivo concreto, no tenía nada sólido y aún así, por primera vez en mi vida, pensé algo que me dio miedo admitir. Aquí hay algo que no encaja. Y no sé si quiero descubrir qué es. Aquella mañana salí de casa con la mente puesta en el trabajo y el cuerpo funcionando en automático. Era temprano, el aire estaba frío y la calle todavía tenía ese silencio breve que existe antes de que empiece el ruido del día. Bajé las escaleras con la bolsa de basura en la mano, pensando en un correo que no había respondido y en un viaje que probablemente tendría que confirmar esa misma semana. Nada indicaba que ese momento iba a convertirse en el punto exacto donde todo empezaría a romperse. Cuando llegué a los contenedores lo vi. El vecino del edificio de enfrente, un hombre mayor al que apenas conocía, estaba allí parado, quieto, como si me hubiera estado esperando. No era habitual, siempre lo veía de pasada, con un saludo corto, sin conversación. Esa mañana, en cambio, miraba a los lados con nerviosismo, como si temiera que alguien apareciera de repente. Al cruzarse nuestras miradas, tragó saliva y dijo mi nombre con una voz demasiado baja para ser casual. Me detuve. Algo en su postura, en la forma en que apretaba las manos, me hizo sentir incómodo de inmediato. Me pidió un minuto, solo uno. El tono no era el de un chisme ni el de una queja vecinal. Era el de alguien que lleva días, tal vez semanas, debatiéndose entre hablar o callar. Dejé la bolsa en el contenedor sin dejar de mirarlo y asentí. Se acercó un poco más y volvió a mirar alrededor antes de hablar. Dijo que no quería problemas, que no era asunto suyo, que había pensado mucho si debía decirme aquello. Cada frase parecía una excusa anticipada. Yo empecé a impacientarme, pero no lo interrumpí, y entonces, sin rodeos, soltó la frase que me atravesó por dentro. Me dijo que cuando yo viajaba por trabajo, un hombre entraba a mi casa cada noche, siempre a la misma hora, siempre con tranquilidad, siempre como si no tuviera nada que esconder. Dijo que llegaba alrededor de las 10 y se iba al amanecer. Y añadió algo que me dejó sin aire: entraba con llave propia. Mi primera reacción fue negar, no con argumentos, sino con el cuerpo. Sentí un frío inmediato recorriéndome la espalda y una presión rara en el pecho. Mi mente buscó una explicación alternativa, cualquier cosa que hiciera esa frase menos real. Pensé que se había equivocado de casa, que había visto mal, que estaba confundido. Se lo dije, casi suplicando, esperando que aceptara la duda y se retractara. No lo hizo. Me explicó que sufría insomnio desde hacía tiempo y que pasaba muchas noches en el balcón, fumando y mirando la calle, que no era algo que hubiera visto una sola vez, que lo había observado con atención porque le llamó la atención la rutina, el mismo coche,
el mismo horario. El mismo hombre, alto, canoso, bien vestido, con traje caro incluso de noche, un coche negro elegante que se detenía siempre en el mismo sitio, no tocaba el timbre, abría la puerta y entraba con seguridad, como alguien que sabe que pertenece a ese lugar. Mientras hablaba, la náusea empezó a subir desde el estómago. Sentí ganas de vomitar, pero me contuve. Le hice preguntas intentando encontrar una grieta en su relato. Estaba seguro de la hora, seguro de la casa, seguro de que no era una visita ocasional, respondió a todo sin dudar. Demasiado firme para ser una invención, demasiado preciso para ser un error. Hubo un silencio largo entre los dos. Yo miraba al suelo, intentando recomponer una imagen que ya no encajaba con la vida que creía tener. Él dijo algo más con una tristeza que no parecía fingida, que si él estuviera en mi lugar querría saberlo, que no se lo decía por maldad sino porque callar le parecía peor. Asentí sin confiar en mi voz, le agradecí, le pedí discreción, me la prometió. El camino de regreso a casa fue corto, pero se sintió interminable. Cada paso pesaba más que el anterior. Abrí la puerta y el olor del café me golpeó de lleno. Antes me habría resultado reconfortante. Esa mañana me pareció ajeno, casi hostil. Los sonidos habituales de la casa ya no eran neutros, se habían vuelto sospechosos. Entré a la cocina y vi a Diego sentado a la mesa, con el móvil en la mano, exactamente como todas las mañanas. Me saludó sin levantar demasiado la vista. Su voz sonó normal, demasiado normal. Beatriz apareció desde el pasillo, arreglada, tranquila, y me dio un beso rápido en la mejilla mientras hablaba de algo sin importancia. Yo respondía de forma automática, como si otra parte de mí estuviera observando la escena desde fuera. Todo estaba igual, pero yo ya no era el mismo. El café sabía distinto, el silencio era más pesado, cada gesto cotidiano parecía esconder algo. Me repetí una regla con claridad absoluta: no explotar todavía, gritar no me daría respuestas, acusar sin pruebas solo me dejaría expuesto. Si aquello era verdad, necesitaba confirmarlo con hechos, no con impulsos. Mientras los observaba moverse por la cocina, comprendí que la normalidad podía ser una máscara, que lo familiar podía convertirse en amenaza sin cambiar de forma. Y fue entonces, mientras veía a Diego deslizar el dedo por la pantalla del móvil, como si nada existiera más allá de ese rectángulo, cuando una duda que nunca había permitido entró con fuerza. Miré a mi hijo y por primera vez dudé de él. Me desperté antes que ellos, no por disciplina, sino porque la frase del vecino seguía rebotando en mi cabeza como un martillo. Bajé a la cocina en silencio, puse la cafetera y preparé 3 tazas como si todo fuera normal. Ese gesto simple, doméstico, me dio una calma extraña. Si mi casa era un escenario, yo iba a entrar al escenario con el guión en la mano. Quería verlos en una situación que controlara yo, sin prisas, sin excusas de pasillo, con la luz de la mañana encima. Un desayuno de 3, como siempre, pero con una verdad escondida debajo de la mesa. Cuando Diego apareció, todavía en pijama, se dejó caer en su silla de costumbre y agarró el móvil antes de siquiera saludar bien. Murmuró buenos días y empezó a deslizar el dedo por la pantalla con esa concentración vacía de quien vive dentro del teléfono. Entró Beatriz poco después, impecable incluso para desayunar, el pelo recogido, una crema ligera en la cara, ropa deportiva nueva que yo no recordaba haberle visto. Me besó rápido en la mejilla y sonrió con esa normalidad perfecta que hasta hace 2 días me parecía una virtud, ahora me parecía un truco. Serví el café con calma, como si el mundo no hubiera cambiado. Me senté frente a ellos y esperé el momento exacto. No quería sonar acusador, no quería temblar, mi objetivo no era discutir, mi objetivo era provocar una reacción. Al fin y al cabo, la culpa siempre se delata más por el cuerpo que por las palabras. Tomé un sorbo y sin mirar a ninguno de los dos directamente, solté el anzuelo con tono casual, casi aburrido. Ayer me dijeron algo raro sobre la casa cuando viajo. Fue instantáneo, no hubo gritos ni gestos grandes. Fue peor, un microcambio perfecto. Beatriz dejó de mover la cucharilla y su muñeca se quedó rígida un segundo de más. Diego dejó de masticar. El silencio no duró mucho, pero se sintió como si la cocina se hubiera quedado sin oxígeno. Yo no hice nada, ni insistí, ni expliqué. Solo los observé, como se observa a alguien que intenta fingir que no le acaban de tocar una herida. Diego fue el primero en hablar demasiado rápido, con una voz que intentó sonar indiferente y no lo consiguió. ¿Qué te dijeron? Beatriz lo siguió de inmediato, como si la respuesta ya estuviera preparada. Seguro es don Carlos, está solo, está mayor, se inventa cosas. Los dos, madre e hijo, en la misma dirección, la misma justificación, la misma idea: minimizarlo, ridiculizarlo, enterrarlo. Me sorprendió lo coordinados que sonaron. No era una reacción espontánea,
Era una defensa aprendida. Yo asentí lentamente como si me convencieran, y entonces subí el nivel todavía sin levantar la voz. Dijo cosas muy específicas, que ve un coche negro, que llega tarde, que alguien entra con llaves siempre a la misma hora. Ahí ocurrió la primera grieta real. Diego tomó un trago de café y se atragantó. Tosió fuerte, de forma torpe, como si el cuerpo le hubiera traicionado antes de que pudiera controlarlo. Beatriz se levantó enseguida a darle palmadas en la espalda, pero lo hizo con una energía rara, casi desesperada, no como una madre tranquila, sino como alguien que necesita cortar la escena cuanto antes. ¿Estás bien?, preguntó ella, demasiado aguda. Sí, se me fue por otro lado, dijo Diego con la voz rota. Yo no aparté la mirada. La tos no era casual, era culpa saliendo por la garganta. Beatriz volvió a sentarse y se cruzó de brazos, rígida, como si de pronto la cocina hubiera dejado de ser hogar y se hubiera convertido en una sala de interrogatorio. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ignacio, amor, no te metas esas cosas en la cabeza. Ya sabes cómo es la gente, hablan. Diego se sumó buscando recuperar control. Además, aunque fuera cierto quién va a entrar aquí, es absurdo. Absurdos eran ellos, no la historia, porque nadie se pone así por un rumor absurdo, nadie tose por coincidencia. Nadie contesta en dúo si no teme algo. Yo hice lo que más les convenía, fingí creerles. Tienen razón, dije al final, suave, seguramente es un malentendido. La tensión bajó como si alguien hubiera soltado una cuerda. Beatriz respiró, lo noté. Diego volvió a mirar el móvil, como si el mundo regresara a su sitio. La máscara se acomodó sola, y yo sonreí también, pero por dentro ya estaba en otro lugar, porque la prueba que yo quería no era una confesión, era una reacción, y la había conseguido. Me levanté, recogí mi taza y me fui hacia el pasillo como si fuera a subir por algo. En realidad me quedé a medio camino, en el punto exacto donde podía escuchar sin ser visto. Apagué mis pasos, me apoyé contra la pared y esperé. No pasó ni un minuto. La voz de Beatriz bajó de volumen, urgente, distinta. Ya no era la voz dulce de esposa, era la voz tensa de alguien que calcula riesgos. Diego, esto no me gusta, si tu padre empieza a hacer preguntas. Diego respondió con un susurro molesto, como si estuviera cansado de lo mismo. Tranquila, papá es ingenuo, siempre lo fue, se le pasa. Y si no se le pasa, insistió ella, dijo lo de la llave, lo del coche. Hubo una pausa breve y entonces escuché la frase que me terminó de cerrar el pecho. Avísale, dijo Diego, a él, que tenga cuidado, que mi padre ya está oliendo algo. Beatriz exhaló como si esa solución fuera evidente. A tu jefe, el mundo se detuvo un segundo. No porque yo no lo hubiera imaginado, sino porque oírlo así sin duda lo volvió real. Diego soltó una risa corta, desagradable. Sí, a mi jefe. Él siempre sabe cuando tú estás sola porque papá vive viajando. Beatriz dijo algo más, bajísimo, y ahí llegó la pista final, la primera palabra que ya no dejaba espacio para dudas. Dile a Mauricio que esta vez no venga tan confiado. Mauricio. El nombre se quedó flotando en el aire como humo denso. Mi mente lo conectó de inmediato con la oficina, con los viajes, con las preguntas inocentes sobre mi agenda, con esa forma de mirarme como si me conociera demasiado bien. No grité, no entré, no rompí la puerta. Me quedé quieto, respirando despacio, sosteniéndome para no hacer ruido. En ese instante entendí dos cosas. La primera, no estaba solo contra una infidelidad, estaba contra un sistema dentro de mi propia casa. La segunda, ya tenía suficiente para empezar, pero no para destruir, y yo no quería una pelea, quería un final limpio, legal y reversible. Me separé de la pared, subí las escaleras como si nada y cerré la puerta del dormitorio con suavidad. Me quedé de pie en medio de la habitación, mirando la cama como si fuera un objeto ajeno, como si de pronto perteneciera a otra vida. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a pedir explicaciones, iba a recopilar pruebas, y cuando las tuviera, cuando todo estuviera grabado, fechado y respaldado, entonces sí, iba a apretar el botón que los dejara sin salida. La decisión ya estaba tomada antes de llamar a nadie. No fue un arrebato ni una escena de película, fue un movimiento frío, casi administrativo. Esperé a que la casa quedara vacía un jueves por la tarde y marqué el número de una empresa de seguridad que encontré sin recomendaciones, sin historias, sin preguntas. Pedí discreción absoluta, cámaras ocultas, audio limpio y acceso remoto. No expliqué motivos, no hacía falta. El técnico entendió con solo mirarme a los ojos. En 3 horas, mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un archivo. Instalamos 4 cámaras. Una en el salón, integrada en un detector de humo falso. Otra en la cocina, dentro de un reloj de pared idéntico al que ya teníamos. La tercera en el pasillo, un enchufe que nadie miraría 2 veces. La última, la más difícil, en el dormitorio.
Un despertador nuevo, mismo modelo, mismo lugar, todo conectado a la nube, todo con audio, todo legal. Firmé, pagué y vi cómo se iban. Me quedé solo con el teléfono en la mano, mirando la aplicación que mostraba mi casa desde ángulos que nunca había visto. Esa noche dormí poco. No por nervios, sino por anticipación. El viernes por la mañana, durante el desayuno, solté el cebo con la naturalidad de quien anuncia el clima. El proyecto se complicó. Tengo que viajar 3 o 4 días. La reacción fue inmediata, aunque intentaron disimularla. Beatriz bajó la mirada un segundo de más. Diego levantó la vista del móvil como si acabara de recibir buenas noticias. Fingieron decepción, palabras suaves, besos de despedida. Yo asentí, cargué una maleta pequeña y salí de casa a las 3 de la tarde. Conduje 2 calles, giré y me instalé en el apartamento de un amigo que me prestó las llaves sin preguntar. Cerré la puerta, me senté en el sofá y abrí la app. La cuenta regresiva empezó ahí. Cada 10 minutos miraba la pantalla, la casa tranquila, silenciosa. A las 8 de la noche, Beatriz apareció en la cocina. No llevaba pijama ni ropa cómoda, vestido nuevo, maquillaje que no usaba para mí, tacones dentro de casa. La vi mirarse al espejo, corregir un mechón, rociarse perfume. No dijo nada, no hizo llamadas. Todo era ritual, ensayado, automático. Como si el cuerpo ya supiera qué hora era. A las 9:45, Diego bajó las escaleras con chaqueta puesta. No miró a su madre, no preguntó nada. Cogió las llaves y dijo que salía un rato. Ella asintió desde arriba. La cámara del salón captó la puerta cerrándose. Mi hijo se fue para dejar el escenario libre. La confirmación fue silenciosa y brutal. A las 10 en punto el timbre sonó, ni antes ni después. Exacto. Beatriz bajó casi corriendo. Abrió la puerta con una sonrisa que no me reconocí. Y entonces lo vi, traje caro, canas cuidadas, seguridad absoluta. Entró como quien vuelve a un lugar conocido. Se besaron largos, sin prisa, sin miedo. No miraron alrededor, no había culpa, había costumbre. El hombre levantó la vista un segundo y su cara quedó clara en la cámara. Mi jefe. El mismo que me preguntaba por mis viajes, el mismo que sabía mis horarios, el mismo que me daba palmadas en la espalda y hablaba de compromiso. Sentí algo romperse, pero no fue dolor, fue dureza. Algo dentro de mí se cerró para no volver a abrirse igual. Se sirvieron vino, hablaron como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. El audio era limpio, cada palabra caía exacta. Cuando vuelve el tonto, preguntó él riendo. El lunes, respondió Beatriz, tenemos tiempo. Nunca sospecha, dijo él, es perfecto así. No apagué nada. No aparté la mirada, dejé que se humillaran solos. Subieron al dormitorio, no miré todo, no hacía falta. Dejé que el audio siguiera grabando mientras yo miraba el reloj. A las 11:15, la puerta principal se abrió de nuevo. Diego volvió. Entró, fue directo a la cocina, abrió una cerveza. Mi jefe bajó después, tranquilo, como si fuera parte de la familia. Se saludaron con naturalidad, sin sorpresa, sin tensión. ¿Todo bien?, preguntó el hombre. Sí, respondió mi hijo, mi padre no sospecha nada. Hablaron de dinero como quien habla de cuentas domésticas, sin emoción. Este mes fueron 500, dijo mi jefe, para mantenerlo distraído. Me vendría bien un adelanto, respondió Diego. Se me acabó rápido. Negociaron, acordaron, se dieron la mano, mi hijo vendiéndome por una cifra fija. Mi jefe comprando silencio, mi casa convertida en oficina de acuerdos sucios, todo grabado, todo claro, todo irreversible. A las 6 de la mañana el hombre se fue, Beatriz lo despidió en la puerta, un beso rápido, nada dramático, nada clandestino. Yo seguía sentado en la oscuridad del apartamento, con el teléfono en la mano y los nudillos blancos de tanto apretarlo. No lloré, no grité, no llamé a nadie, guardé los archivos, hice copias, marqué horas, fechas, nombres. Cuando cerré la aplicación, ya no era el mismo hombre que había salido de casa esa tarde con una maleta. Algo se había endurecido por completo. No quedaba espacio para dudas, ni para explicaciones, ni para segundas oportunidades. Lo había grabado todo. Y esa noche, exactamente a las 10, nació una versión de mí que no iba a pedir nada. Solo iba a cobrar. No me dormí después de la noche de las cámaras. Me quedé sentado con la luz apagada, revisando fragmentos como quien revisa una escena de crimen. No buscaba morbo, buscaba estructura, hora, lugar, audio, rostros, frases exactas. Abrí una carpeta en el portátil con el nombre más frío posible, evidencia, dentro subcarpetas por fecha. Descargué copias en 2 USB distintos y una nube aparte con contraseña nueva. Anoté en un cuaderno físico, 10:00 entra, 06:00 sale. Llave, pago, negociación. Cada detalle quedaba numerado porque la rabia sin orden se pierde y yo necesitaba que esto terminara en consecuencias, no en gritos. El lunes actué normal. Entré en la oficina, saludé, respondí correos, asistí a una reunión como si mi garganta no estuviera llena de hierro.
Cuando Mauricio pasó por mi despacho y me preguntó por el próximo viaje, asentí sin emoción. Le di exactamente lo que esperaba, rutina. Mientras él sonreía, yo ya había decidido que no iba a tocarlo con mis manos. Iba a tocarlo con su contrato, con su reputación y con su firma en documentos que no podrían desmentir. Esa misma tarde contraté a un investigador privado, no uno de anuncios baratos, sino alguien con oficina real y metodología. Le pedí solo lo verificable: transferencias al nombre de Diego, gastos de Beatriz, movimientos de Mauricio, horarios, testigos y cualquier violación ética corporativa documentable. Nada de historias, pruebas. Firmamos un acuerdo de confidencialidad. Le entregué un fragmento del video donde se escuchaba el pago mensual. Su cara no cambió, pero su voz sí se volvió más seria. Esto, con un informe bien armado, no se cae, me dijo. Pagué la mitad por adelantado y lo vi anotar nombres como si fueran piezas de un tablero. Al día siguiente entré al despacho de una abogada de familia. Elegí a una mujer que no buscaba drama, sino resultados. Le mostré lo mínimo, lo suficiente para que entendiera el caso sin convertirlo en espectáculo. Me preguntó 3 cosas: cuánto tiempo llevábamos casados, si había hijos menores y si la casa estaba a nombre de ambos. Respondí con precisión. Ella no me ofreció consuelo. Me ofreció ruta, divorcio con medidas cautelares, control patrimonial y notificación con testigo para evitar destrucción de evidencia. Cuando mencioné que mi hijo era adulto, su expresión fue clara. La traición moral no siempre es legalmente castigable, pero la económica sí. Si hay pagos por encubrimiento, lo documentamos. Luego vino el blindaje, la parte que no se ve en videos, pero decide quién sobrevive. Fui al banco temprano, antes del trabajo, con una lista escrita: separación de cuentas donde fuera posible, bloqueo de tarjetas adicionales, cambio de contraseñas, revisión de beneficiarios, congelación preventiva de ciertos movimientos. No hice nada ilegal ni impulsivo, solo cerré puertas, quité llaves invisibles. Evité que, cuando todo estallara, me dejaran sin aire financiero para defenderme. Esa misma noche cambié también los accesos digitales de servicios compartidos y guardé capturas de pantallas de movimientos recientes. Todo en orden, todo fechable. Con la evidencia organizada, pedí al investigador un dossier corporativo. No un chisme para vengarme, sino un paquete para un comité: resumen ejecutivo, cronología, capturas, transcripciones, extractos bancarios relevantes y una lista de cláusulas internas que Mauricio había violado. Yo conocía la empresa. Sabía que existían políticas de conducta y conflictos de interés. Y sabía algo aún más importante: las compañías no perdonan lo que puede costarles demandas, prensa o auditorías. La reunión no fue con recursos humanos, fue más arriba. Solicité una cita privada con un directivo que no debiera favores a Mauricio. Llegué con traje, carpeta y una calma que me sorprendió a mí mismo. No pedí venganza. Expliqué riesgo: un ejecutivo usando información de viajes para entrar a la casa de un subordinado, pagando a un familiar para encubrirlo, posible extorsión emocional, posible responsabilidad corporativa. Mostré un fragmento de audio donde mi jefe se refería a mí como tonto y confirmaba el pago mensual. No mostré sexo, no hacía falta. La contundencia no estaba en lo explícito, estaba en lo verificable. Cuando Mauricio fue llamado, intentó entrar como siempre, sonrisa de control, tono de superioridad. Se sentó y al ver mi cara su cuerpo cambió, no por culpa, por cálculo. Intentó el primer movimiento clásico: negar. Esto es un montaje. Le respondí con fechas, marcas horarias y el registro de la nube. Intentó el segundo: victimizarse. Fue un error, un momento. Entonces se reprodujo el audio del pago a Diego. Su silencio fue largo y torpe. Intentó el tercero: culpar a Beatriz. Ella me buscó, yo lo corté sin levantar la voz: usted entró con llave a mi casa, usted pagó por silencio, usted usó mis viajes. Eso no es un error, es un sistema. El directivo no gritó, solo hizo preguntas frías: ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Hay pagos? ¿Hay testigos? ¿Hay riesgo legal? Y cada respuesta estaba en el dossier. Mauricio sudaba sin moverse, como si el traje le hubiera quedado pequeño de golpe. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipular, me miró con odio y soltó una frase que lo terminó de enterrar: tú te lo buscaste por estar siempre fuera. La sala quedó en silencio, porque eso, dicho así, no era defensa, era confesión de desprecio. La consecuencia fue rápida y limpia: suspensión inmediata, apertura de expediente, acceso revocado, despido por causa, sin bonos, sin narrativa heroica, solo caída. El tipo que caminaba por los pasillos como dueño de todo salió escoltado, evitando miradas. Yo no sentí alegría, sentí cierre de una puerta. Esa tarde, al volver al coche, miré el teléfono y vi el icono de la aplicación de cámaras. Mi casa seguía ahí, Beatriz seguía ahí, Diego seguía ahí, y entendí que lo más difícil no era destruir al amante. Lo peor era entrar en mi propio salón y enfrentar lo que quedaba de familia. Había caído Mauricio,
Ahora tocaba mi casa. Llegué a casa un viernes a las 6 en punto, pero no llegué solo. En el asiento del copiloto venía mi abogada con un maletín rígido, y detrás de nosotros estacionó un coche gris del que bajó un hombre con carpeta sellada y gesto de funcionario. No había drama en su cara, solo rutina. Eso era lo que más asustaba. Para él era un trámite, para mí el final de una vida. Abrí la puerta sin anunciarme. No quería darles un segundo para borrar mensajes, esconder papeles o inventar una versión. La casa olía a lo de siempre, café viejo, suavizante, el perfume de Beatriz flotando como una mentira que ya no podía tocarme. La televisión sonaba en la sala, se reían. Esa risa me golpeó como un insulto íntimo, porque yo ya sabía de qué se habían reído cuando no estaba, de mí. Beatriz apareció primero, con ropa cómoda, el pelo suelto, la cara tranquila de quien cree que está a salvo. Cuando nos vio, se quedó inmóvil. Sus ojos pasaron del funcionario a mi abogada y terminaron en mí, buscando una grieta, una explicación, una negociación. Diego salió detrás con el móvil en la mano, la misma postura de siempre, medio niño, medio parásito, adulto solo cuando le convenía. ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz con la voz afilada por el miedo. El funcionario abrió la carpeta sin prisa. Beatriz Campos, se le notifica formalmente la demanda de divorcio y las medidas cautelares solicitadas. Tiene un plazo para desalojar la vivienda según resolución provisional. Cualquier intento de retirar bienes no personales puede considerarse incumplimiento. La palabra desalojar rebotó en las paredes como un disparo seco. Beatriz miró el sobre como si quemara. Luego levantó la vista hacia mí rápido, calculando el ángulo emocional. Ignacio, esto tiene que ser un error. No hay error, dije, y mi voz no tembló. Eso la descolocó más que el papel. Diego dio un paso adelante nervioso. Papá, espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué te hicieron decirte? No respondí a su intento de confusión. Mi abogada habló por mí con tono profesional. Señor Diego Vidal, también hay notificación para usted. A partir de hoy queda cancelado cualquier apoyo económico voluntario. Y consta documentación de transferencias externas que usted recibió para encubrir hechos que afectan este proceso. Diego parpadeó como si le hubieran quitado el guión. ¿Transferencias externas? ¿De qué hablan? Beatriz intentó tomar el control. Se adelantó, respiró hondo y puso su cara de esposa impecable, la misma que había usado durante meses para que yo volviera a viajar. Ignacio, si esto es por Mauricio, yo puedo explicarlo. Yo me sentía sola, tú nunca estabas. Yo estaba vulnerable. La palabra sola me dio una risa interna breve, sin humor. Saqué el teléfono del bolsillo y lo sostuve a la altura justa para que lo vieran los dos. La soledad no paga 500 euros al mes, dije. La soledad no entrega una copia de llave. La soledad no entrena a un hijo para mentir. Beatriz abrió la boca, pero mi abogada hizo un gesto mínimo. Era el momento exacto, el golpe limpio. Toqué reproducir. La sala se llenó con la voz de Diego, clara, sin duda, sin vergüenza. ¿Cuándo me vas a dar mi parte? Dijiste 500 al mes para mantenerlo distraído. Luego la voz de Mauricio, relajada, te pago para que tu padre no sospeche. Haz tu parte. Y al fondo una risa corta, la risa de Beatriz, esa risa que ahora podía reconocer como un cuchillo. Beatriz se llevó una mano a la boca como si no pudiera respirar. Diego se quedó blanco, como si el sonido le hubiera vaciado la sangre. Por un segundo ninguno supo qué decir, porque la evidencia no discute, no se conmueve, no se deja manipular. Eso está sacado de contexto, balbuceó Beatriz intentando recuperar aire. Ignacio, te juro que yo no planeé nada. Fue un error, una confusión. Yo no soy esa persona. La miré como si la viera por primera vez. Eres exactamente esa persona, dije. La persona que me besaba antes de ir al gimnasio mientras yo pagaba todo. La persona que me llamaba robot mientras usaba mi casa como hotel. No me hables de error, lo tuyo fue un sistema. Beatriz cambió de táctica como quien cambia de máscara cuando la anterior se rompe. Sus ojos se humedecieron, su voz se volvió más suave. 24 años, Ignacio, por favor, por nuestro hijo, por la familia, podemos ir a terapia. Podemos, se acabó, la corté, no grité, no hizo falta. Terapia es para heridas, esto fue un derrumbe con intención. Diego, que había estado quieto, se movió de golpe. Se acercó con la desesperación de alguien que ve cerrarse la puerta del dinero. Papá, escucha, yo lo siento. Lo siento de verdad, fue una estupidez, Mauricio me manipuló, yo no pensé que te iba a afectar así, lo observé con una calma extraña. La parte de mí que lo había defendido durante años buscó una excusa, una rendija donde decir, es joven, se equivocó, no entiende, pero ya no quedaba esa parte, murió la noche que lo vi negociar mi humillación como si estuviera regateando un precio. Me afectó así, repetí lento. Así como un hombre que paga tu vida mientras tú lo vendes por 500 euros, Diego tragó saliva. Yo era tu hijo, no me llames papá, dije, y esa frase cayó pesada, irreversible.
Un hijo no cobra por mantener ciego a su padre. Un hijo no se ríe con el que lo está destruyendo. Beatriz se lanzó hacia mí no con amor, con pánico. Ignacio, por favor, no le hagas esto a Diego, es un niño todavía, es impulsivo. Tiene 26, respondí. Es adulto cuando me pide 10.000, adulto cuando cobra 500, adulto cuando me llama idiota en audio. Que sea adulto ahora también. El funcionario aclaró la garganta, incómodo. Señora, señor, entiendan que esto es una notificación oficial. Les recomiendo contactar un abogado. Cualquier comunicación adicional se hará por vía legal. Mi abogada me miró, era la señal de que ya no había nada más que decir. Todo lo que necesitaba quedar dicho estaba dicho. Todo lo que necesitaba quedar probado estaba probado. Fui al pasillo, abrí un cajón, saqué una carpeta con copias impresas y las dejé sobre la mesa sin dramatismo. Ahí están los plazos, dije. Ahí está lo que pueden llevarse. Todo lo demás se queda. Las tarjetas están canceladas, las transferencias terminadas. Y no me llamen para negociar, porque no hay negociación cuando alguien te vende desde tu propia mesa. Beatriz lloraba, pero era un llanto vacío, más parecido a rabia que a duelo. Diego temblaba, mirando la carpeta como si fuera un monstruo. Ninguno de los dos lloraba por mí, lloraban por lo que perdían. Me acerqué a la puerta, tomé aire y antes de salir miré una vez más el interior de mi casa. No vi recuerdos, vi escenarios. La cocina donde firmaron su pacto, el pasillo donde susurraron mi nombre. La escalera por la que bajó el hombre de las 10. Todo seguía igual, pero yo ya no era parte de eso. Cerré la puerta sin mirar atrás. 3 meses después, mi vida se veía impecable desde fuera. Ascenso, oficina nueva, más salario, más respeto. La gente me hablaba con cuidado, como si mi historia fuera una herida contagiosa. Beatriz vivía en un piso pequeño, trabajando de nuevo, sin maquillaje, sin control. Diego sobrevivía a golpes, sin transferencias, sin extras, descubriendo tarde que el mundo no perdona la comodidad comprada con traición. Y yo tenía silencio. Un silencio limpio, pero pesado, como una casa demasiado grande para una sola persona. A veces, en la madrugada, me despertaba buscando un sonido que ya no existía, pasos, una voz, una mentira cotidiana. Y entonces recordaba que gané todo lo que se podía ganar en papel, pero perdí algo que no vuelve, la capacidad de confiar sin calcular. La traición no solo te quita personas, te cambia para siempre.